Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Antes que nada, quiero agradecerles sinceramente por todo el apoyo que me han brindado. Cada mensaje, cada comentario, cada like, me impulsa a seguir compartiendo historias como la que les traigo hoy. Sabemos que la carretera tiene una magia extraña, un aire de misterio que nunca nos deja tranquilos, y hoy les contaré algo que ocurrió hace algunos años. Algo que, aunque parezca increíble, sé que muchos de ustedes comprenderán muy bien. Mi nombre es Martín Rodríguez. Y lo que les contaré esta noche sucedió en pleno desierto de Sonora, en una ruta que pocos se atreven a tomar, pero que muchos conocen por su quietud y soledad. Esta es la historia de Por, el Puente de los Muertos. Un lugar que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la carretera, y todo lo que pensaba que no era posible en este mundo. Así que, prepárense, apaguen las luces y acomódense, porque lo que está por venir es una experiencia que podría cambiar la forma en que ven la carretera. Gracias por estar aquí, y ahora les dejo con la historia. El Puente de los Muertos. Mi nombre es Martín Rodríguez. Tengo 139 años, y llevo más de 15 años como conductor de camiones. La carretera ha sido mi vida, pero antes de ser trailero, tuve una vida muy diferente. Nací en Hermosillo, Sonora, y crecí en una familia modesta. Mi padre era obrero en una planta maquiladora y mi madre se encargaba de la casa. Siempre me inculcaron la importancia del trabajo duro, de ganar el pan con esfuerzo. Desde niño, supe que no seguiría los pasos de mi padre. Aunque no lo entendía entonces, había algo dentro de mí que me decía que no iba a quedarme en un solo lugar. A los 18 años, al igual que muchos de mis amigos, me embarqué en la aventura de irme a Estados Unidos. Pasé un par de años trabajando en una construcción, haciendo todo tipo de trabajos pesados. Pero lo que realmente me marcó fue un encuentro que tuve con un hombre que manejaba camiones. Él me habló del oficio y de la libertad que sentía al estar en la carretera, recorriendo kilómetros y kilómetros, conociendo lugares nuevos, siempre en movimiento. No lo pensé mucho. Me metí a una escuela de manejo y poco después conseguí mi primer trabajo. Con el tiempo me convertí en conductor independiente. La soledad de la carretera me gustaba, y esa vida me llenaba de una manera que nada más lo hacía. Sin embargo, lo que viví una noche, cruzando un puente solitario en medio del desierto, me hizo ver la carretera de una forma completamente distinta. Era una noche cálida de junio. La temperatura seguía alta, incluso cuando el sol ya se había ocultado. Había pasado todo el día manejando por la Carretera Federal 15, una ruta bastante conocida que cruza el desierto de Sonora de norte a sur. Después de pasar por varios pueblos pequeños, me encontraba ya bastante cerca del Puente de los Muertos, un lugar que siempre había escuchado nombrar pero al que nunca había prestado mucha atención. Era una estructura antigua, un puente de hierro que atravesaba un río seco, situado en un tramo solitario, donde la luz de las estrellas parecía envolver todo en una quietud inusitada. En esos lugares del desierto, a veces el silencio es tan profundo que te hace sentir que todo está suspendido en el tiempo. Lo que nunca imaginé era que esa noche el desierto iba a mostrarme su lado más oscuro. A medida que me acercaba al puente, sentí una ligera incomodidad, algo en el aire que no podía identificar. Decidí ignorarlo. Después de todo, la carretera era mi hogar, y a esa altura ya me sentía bastante acostumbrado a las largas noches al volante. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que mi corazón latiera con fuerza, como si supiera que algo no estaba bien. Mientras cruzaba el puente, sentí un leve tirón en el volante, como si algo me estuviera empujando hacia un lado. Miré el retrovisor y lo vi. Una figura. No era algo que pudiera identificar claramente, pero se movía de una forma errática, como si fuera una sombra inestable, borrosa. Parecía estar al costado del puente, deslizándose rápidamente al margen de mi vista directa. Miré más de cerca, pero no había nadie más en la carretera, ningún otro vehículo, nada más que la figura, que, al principio,
Pensé que podría haber sido una ilusión producto de mi cansancio, pero luego, la figura se acercó un poco más, moviéndose con rapidez, siempre a la par de mi camión, siempre en el borde de mi retrovisor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba pasando, pero mis sentidos me decían otra cosa. No era un error de visión, no era el cansancio, esa presencia. Estaba ahí y estaba demasiado cerca. Intenté acelerar, ignorarla, pensando que, quizás, la figura desaparecería si me alejaba lo suficiente. Pero lo peor estaba por venir. De repente, sentí un fuerte tirón en el volante, como si una fuerza invisible estuviera tratando de volcar el camión. El camión comenzó a zigzaguear, y tuve que luchar con todas mis fuerzas para mantener el control. No había viento fuerte, ni algo que pudiera justificar lo que estaba sucediendo. Solo esa presencia que parecía aumentar de intensidad, como si quisiera arrojarnos a las aguas del río seco. Miré de nuevo por el retrovisor y, ahora, la figura estaba mucho más cerca. Su forma era como una masa oscura, sin una forma definida, como si flotara en el aire, siempre cambiando, siempre desplazándose a gran velocidad, tan cerca que casi podía sentir el frío que emanaba de ella. El camión comenzó a perder velocidad, como si algo estuviera drenando la energía del motor. La carretera ya no parecía la misma. El paisaje se desdibujaba, como si la noche misma estuviera tratando de tragarse todo. El único sonido que se escuchaba era el rugir del motor y el golpeteo constante de mis propios latidos. Aceleré a fondo, rogando que el puente ya quedara atrás. Pero, cuando miré hacia adelante, vi algo que me heló la sangre. Las luces de la carretera se apagaban, como si una oscuridad total estuviera absorbiendo el paisaje. La figura comenzó a acercarse más, cada vez más, como si el aire mismo estuviera siendo moldeado por su presencia. Sentí como el camión perdía control, como si la carretera misma estuviera en su contra. Luché por mantener el volante firme, pero algo estaba detrás de mí. No podía verlo, pero sentía su presencia, y de alguna manera, sabía que esa figura estaba intentando que no escapara. Finalmente, cuando logré atravesar el puente, la sensación de presión desapareció de inmediato. El camión volvió a estabilizarse y las luces de la carretera volvieron a brillar con normalidad. Miré por el retrovisor, pero la figura ya no estaba allí. Me detuve en una gasolinera cercana, tratando de recuperar el aliento, el sudor frío empapando mi camisa. No podía creer lo que había vivido. Cuando conté la historia a otros conductores, algunos se rieron, pero hubo otros que me miraron en silencio, como si supieran exactamente de lo que hablaba. Esa figura, esa presencia, no era la primera que se había cruzado en ese puente. El Puente de los Muertos. Tiene una historia muy oscura, y aunque nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurre ahí, todos los que han pasado por ese lugar sienten algo inexplicable, algo que los persigue. Desde esa noche, nunca volví a cruzar ese puente. Siempre que paso por ahí, mis manos se tensan, mi corazón late más rápido, y mi mente no puede dejar de recordar lo que viví en el desierto. Porque sé que, si cruzas el puente, nunca sabes qué puede estar esperándote del otro lado. Si alguna vez te encuentras viajando por el desierto de Sonora y te acercas al Puente de los Muertos, recuerda lo que te cuento hoy. Ese puente no es solo una estructura vieja, es un punto en el que lo desconocido parece tener un poder extraño. Así que, si alguna vez ves algo en el retrovisor que no puedes explicar, no mires demasiado. Lo que acecha a la orilla del camino puede no ser tan fácil de dejar atrás. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más relatos de terror. Nos vemos en la siguiente entrega y recuerda, la carretera nunca está tan vacía como parece. Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Antes que nada, quiero agradecerles de corazón
todo el apoyo que me han brindado. Cada comentario, cada like y cada suscripción me impulsa a seguir compartiendo historias como la que les traigo hoy. Esta es una de las experiencias más aterradoras que me ha tocado vivir, y aunque me ha costado tiempo reunir el valor para hablar de ello, sé que muchos de ustedes comprenden lo que significa estar en la carretera por largas horas, enfrentándose a lo desconocido, a lo inexplicable. Soy Carlos Hernández, y hoy les compartiré una historia que marcó un antes y un después en mi vida como trailero. Esta es la historia de una noche oscura, solitaria, en una ruta secundaria que me llevó por el sendero del silencio. Este relato no es ficción. Lo que ocurrió aquella noche fue real, y lo que vi, o lo que sentí, cambió todo lo que creía saber sobre la carretera. Así que, pónganse cómodos, apaguen las luces, y prepárense para adentrarse en un relato que, aunque increíble, les aseguro que es completamente cierto. Bienvenidos al Sendero del Silencio. El Sendero del Silencio. Mi nombre es Carlos Hernández. Tengo 42 años y llevo más de 20 años trabajando como conductor de camiones. Mi vida antes de ser trailero fue sencilla. Nací en un pequeño pueblo en Durango, en una familia trabajadora, pero no pudimos escapar de las limitaciones de la vida rural. Mi padre trabajaba en la agricultura y mi madre se encargaba de la casa. Desde muy joven, supe que no iba a quedarme en el campo, pero no tenía claro qué quería hacer con mi vida. En mi pueblo no había muchas oportunidades, y el futuro parecía marcado por la rutina diaria del campo. A los 18 años, cuando ya me había cansado de la monotonía, decidí salir de casa. Conocí a un par de amigos que trabajaban en la carretera, conduciendo camiones. Me hablaron de la libertad que da estar detrás del volante y del mundo que se puede recorrer sin tener que estar atado a un lugar fijo. Aunque al principio pensé que era solo un trabajo más, pronto me di cuenta de que era lo que había estado buscando. A los 20, conseguí mi primer empleo como chofer en una empresa de transportes. No fue fácil, pero con el tiempo me convertí en un conductor independiente, tomando rutas por todo el norte de México. El trabajo de trailero me dio algo que no encontraba en ningún otro lugar: la soledad de la carretera, el constante movimiento, la sensación de estar siempre en tránsito, de nunca quedarme estancado en un mismo sitio. Eso me hizo sentirme vivo, y por eso decidí dedicarme a este oficio. Sin embargo, lo que ocurrió una noche en una ruta secundaria cambió mi perspectiva sobre la carretera y todo lo que creía saber sobre la vida. Era una noche cerrada, y el reloj marcaba cerca de las 11:45 de la noche, cuando comencé a cruzar una ruta secundaria que conecta Durango con Zacatecas. Una ruta que, aunque no es la más transitada, es bastante conocida entre los camioneros. Había terminado mi carga en un pequeño pueblo de Durango y me dirigía hacia la ciudad de Zacatecas para hacer la entrega siguiente. La carretera, como siempre, parecía tranquila. Solo unos pocos faros dispersos en la oscuridad y el sonido constante del motor del camión acompañaban la soledad de la noche. Mientras avanzaba por el sendero del silencio, como yo le llamo ahora, comencé a notar algo extraño. Al principio, era solo una sensación incómoda, como si algo estuviera observándome, algo que no podía identificar. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada fuera de lo común. Aceleré un poco, esperando que la sensación se fuera, pero no fue así. De repente, una figura apareció al costado de la carretera, justo al borde de mi visión. Al principio pensé que era un árbol o alguna roca, pero cuando volví a mirar, me di cuenta de que lo que veía no tenía forma definida. Era algo que flotaba en el aire, algo que parecía no estar completamente en este mundo. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir con fuerza. Miré de nuevo, pero la figura ya no estaba. No tenía sentido. Pensé que podría haber sido producto del cansancio, de la niebla que a veces se forma en esos caminos solitarios. Pero al poco rato, la figura volvió a aparecer,
siempre al margen de mi vista directa, flotando junto a la orilla del camino. Era como si algo invisible la estuviera guiando, algo que se movía pero sin ser realmente visible. A medida que seguía avanzando, la figura se mantenía siempre a un costado, a la distancia justa para generar una creciente sensación de incomodidad. Mi respiración se volvía más pesada. El sudor empezaba a recorrer mi frente, pero lo peor era la sensación de que no podía escapar de esa presencia, de que algo me seguía sin hacer ruido. No me atrevía a detenerme esta vez. No quería que esa cosa se acercara más. Aceleré el camión con la esperanza de dejarlo atrás, pero al mirarlo por el retrovisor, vi cómo la figura seguía moviéndose, siempre manteniéndose en la misma distancia, nunca acercándose, pero siempre cerca, como si estuviera siguiendo mi viaje. En mi mente no dejaba de preguntarme qué demonios era eso, qué era lo que veía. No me atrevía a decir que era algo sobrenatural, pero era imposible no pensar que algo extraño estaba ocurriendo. De repente, sentí como si el aire a mi alrededor se volviera denso, como si todo se estuviera apretando, como si ese ser invisible tuviera el poder de alterar la atmósfera misma. De nuevo, miré por el retrovisor, y ahí estaba, pero esta vez no era solo una figura. Había varias, todas al margen de la carretera, flotando, moviéndose con lentitud como si estuvieran esperando algo. Mi corazón empezó a acelerarse, y una gran ola de pánico me invadió. No sabía qué hacer. No podía detenerme en medio de la nada, en una ruta que no conocía bien. Decidí seguir manejando, pero el sentimiento de ser observado no me dejaba en paz. Las figuras continuaron acompañándome, siempre al borde de mi vista, siempre cerca, como si estuvieran acechando mi cada movimiento. Al llegar al siguiente pueblo, decidí parar en una estación de servicio. Necesitaba recuperar el aliento y despejarme. No sabía si lo que había experimentado era real, pero mi cuerpo no mentía. Estaba tenso, agitado, como si hubiera corrido una maratón. Tomé un poco de agua, encendí un cigarro y traté de calmarme. Miré a mi alrededor y no había nada extraño. Todo parecía estar en orden, pero esa sensación de que algo no estaba bien me acompañó durante todo el resto de mi viaje. Lo que vi esa noche y lo que sentí es algo que jamás olvidaré. Esa figura flotante, esos seres invisibles que se movían al margen de la carretera, me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Desde esa noche, nunca más volví a ver esa ruta con los mismos ojos. Y aunque trato de racionalizarlo, sé que hay cosas en la carretera que no tienen explicación, cosas que van más allá de lo que conocemos. Si alguna vez recorren esa ruta secundaria entre Durango y Zacatecas, recuerden lo que les digo: el cono, sendero del silencio. No es un lugar común. La carretera tiene secretos que no estamos destinados a entender, y lo que viví esa noche es solo uno de esos misterios. Si sienten que algo los está observando, que algo los sigue, no se detengan, sigan adelante. Lo peor es lo que podría ocurrir si se quedan en el camino. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en la siguiente entrega, amigos. Y recuerden siempre tener los ojos bien abiertos. La carretera nunca está sola. Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Hoy les traigo una historia que me ha costado mucho tiempo poder contar. Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado, cada like, cada comentario y cada suscripción, ya que esto me motiva a seguir compartiendo estos relatos oscuros que me ha tocado vivir en la carretera. Como saben, soy Juan Adrián, trailero de toda la vida, y aunque siempre creí que este tipo de cosas eran solo cuentos para asustar, hubo una noche que cambió todo mi concepto de la realidad. Hoy les voy a contar algo que sucedió en una de mis rutas entre Monterrey y Tampico. Lo que parecía ser un viaje rutinario se convirtió en una pesadilla que jamás podré olvidar. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para recorrer conmigo
La niebla del kilómetro 87. Esto no es solo una historia, es algo que realmente me ocurrió, y aquí estoy para compartirlo con ustedes. La niebla del kilómetro 87. Me llamo Miguel Ortega. Tengo 38 años y soy conductor de camiones desde hace más de 15 años. Mi historia con la carretera no es nada especial, pero lo que me ocurrió aquella noche lo cambiaría todo. Nací en un pequeño pueblo en el norte de Veracruz. Mi familia no era rica, pero tampoco vivíamos mal. Mi padre trabajaba en la agricultura y mi madre se encargaba del hogar. Desde joven supe que no iba a ser fácil para mí quedarme en ese lugar, pues no sentía que el campo fuera lo mío. A los 16 años, cuando ya tenía algo de experiencia conduciendo, me di cuenta de que lo mío era estar al volante, recorriendo caminos y sintiendo la libertad de los viajes largos. A los 18, conseguí mi primer empleo como chofer en una empresa de transportes que me dio la oportunidad de conocer el mundo de los trailers. Sin embargo, fue más que un trabajo, fue una forma de escapar de todo lo que me rodeaba. La vida en el pueblo se me hacía monótona y las posibilidades de mejorar eran pocas. Así que me fui de casa, dejando atrás a mi familia en busca de algo mejor. A lo largo de los años, fui aprendiendo a manejar camiones cada vez más grandes y mi nombre se hizo conocido entre los otros camioneros. La carretera me fue dando lo que el campo nunca pudo darme: aventura, nuevas historias y, sobre todo, una sensación de libertad que no encontraba en ningún otro lugar. Fue entonces cuando me encontré trabajando como conductor independiente, transportando mercancías entre Monterrey y Tampico, una ruta que había hecho miles de veces y que me parecía completamente segura, hasta esa noche. Era un jueves 14 de septiembre, alrededor de las 11:30 de la noche, cuando salí de Monterrey con destino a Tampico. Había terminado mi carga y pensaba que sería una noche tranquila, como siempre. La carretera entre Monterrey y Tampico es bastante transitada, pero esa noche se sentía inusualmente silenciosa. Las luces de mi tráiler iluminaban apenas una franja de asfalto, mientras la noche se deslizaba a mi alrededor con una calma que no me gustaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía precisar qué era. Pasé el kilómetro 87, y fue ahí donde todo comenzó. La niebla apareció de la nada, espesa y densa, como una manta que cubría el horizonte. No me preocupé demasiado al principio. En esta parte de la carretera no es raro ver niebla, pero a medida que avanzaba, algo extraño ocurrió. Las luces del camión comenzaron a reflejarse en la niebla de una manera extraña, como si las partículas suspendidas en el aire estuvieran más cerca de lo normal. Algo en el ambiente empezó a sentirse pesado, y me entró una sensación de inquietud que no podía ignorar. Primero fue un leve destello en el espejo retrovisor. No le presté mucha atención, ya que la niebla dificultaba la visibilidad. Sin embargo, luego lo vi de nuevo. Eran figuras humanas, desdibujadas, como sombras sin forma que parecían moverse junto al camión. Me pregunté si eran otros conductores, pero no había señales de vehículos alrededor, y el único ruido que se escuchaba era el constante zumbido del motor. El reloj marcaba las 12:15 de la noche, cuando decidí detenerme en el arcén. A veces, cuando la niebla es tan espesa, se hace difícil ver, y pensé que lo mejor sería esperar a que pasara. Bajé del camión, sintiendo cómo la humedad se pegaba a mi piel. Me adelanté unos metros y miré hacia el camino, pero lo que vi me heló la sangre. Las figuras ya no solo estaban en el retrovisor, ahora estaban a mi alrededor, moviéndose, no en la dirección de la carretera, sino hacia mí, deslizándose por la niebla como si flotaran. En ese momento la sensación de peligro fue tan palpable que el aire parecía espeso. El viento, que antes era leve, comenzó a soplar con fuerza. A lo lejos, escuché lo que parecía un susurro, pero al girar, no vi a nadie. Las figuras seguían avanzando y cada vez estaban más cerca. No eran personas. No se movían como personas. Sus cuerpos no tenían detalles, solo una forma vagamente humana.
sin rostro, sin características. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Estaba paralizado, como si una fuerza invisible me lo impidiera. De repente, una de esas figuras se acercó más, tan cerca que pude sentir el frío que emanaba de ella. No sé qué pasó en ese momento, pero algo me hizo reaccionar. Corrí de vuelta al camión, subí rápidamente y sin pensarlo más, encendí el motor. Lo que ocurrió después, ni yo mismo lo puedo explicar. Las figuras parecían desaparecer al instante en que puse el camión en marcha, como si nunca hubieran estado allí. La niebla empezó a disiparse lentamente, pero mi mente seguía nublada, confundida por lo que acababa de presenciar. A medida que continué mi viaje, algo dentro de mí no podía dejar de pensar en lo que vi. Las figuras, el silencio, la niebla. No podía quitarme esa sensación de que algo me había estado acechando en la oscuridad. No fue un sueño ni una alucinación. Sabía que lo que viví fue real. Y aunque esa noche terminé el viaje sin más incidentes, nunca más volví a ver la carretera entre Monterrey y Tampico de la misma manera. Si alguna vez pasan por el kilómetro 87, recuerden lo que les digo. No todo lo que ven a lo largo de ese camino es real. Hay algo en esa niebla, algo que no puede ser explicado, y si alguna vez se cruzan con esas figuras desdibujadas, mejor sigan su camino y no se detengan a investigar. Les aseguro que lo peor está por llegar. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y compartirla con tus amigos. No olviden suscribirse al canal Terror en la Carretera, para que no se pierdan más relatos como este. La carretera está llena de secretos y nosotros solo estamos comenzando a desvelarlos. Nos vemos en la siguiente historia, amigos.